Buenos días a todos, bienvenidos. Bien, bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a ver cómo Zyxel comprueba de forma permanente la salud de nuestra infraestructura Wi-Fi, ¿vale? Sumamente importante, sobre todo, pues, cuando hablamos de un entorno en el que no tenemos, entre comillas, control de él, porque, bueno, pues son ondas de radio que van de un sitio para otro y, lógicamente, pues se ven alteradas o se ven modificadas por agentes externos como otras ondas de radio que trabajen en en los mismos rangos de frecuencia, por lo tanto, pudieran provocar algún tipo de interferencia o incluso por ondas de cualquier otra índole de mayor potencia que pudieran atenuar o anular incluso las posibles ondas que se mueven en el espectro de la señal Wi-Fi, por ejemplo. ¿De acuerdo? Otro de los problemas también que nos podemos encontrar pues es los materiales que van a atravesar esas ondas. Dependiendo del tipo de material, bueno, pues así vamos a tener mayor o menor problemática. Entonces, bueno, nos encontramos con que una instalación inalámbrica pensamos que es algo sencillo, llegamos, pinchamos, enchufamos, tenemos wifi y nos vamos, y aquello posiblemente pues, pueda jugar en nuestra contra, ya que para hacer un correcto despliegue inalámbrico, pues la idea sería contemplar una serie de cosas antes de iniciar ese proceso, ¿de acuerdo? Para poner o para hacer una puesta en marcha, yo he querido destacar aquí algunos factores que pudieran tener algo que ver, sobre todo en la puesta en marcha de un entorno inalámbrico. Por ejemplo, pues una vez que vamos bueno, pues un cliente nos solicita que quiere tener una conexión inalámbrica en una de sus infraestructuras, pues la idea es una toma de contacto con ese cliente para recoger bueno, pues qué necesidades va a tener en esa instalación, es decir, si va a haber una alta densidad de tráfico o no, o va a haber una alta densidad de dispositivos o no. Es decir, necesitamos ver un feedback por parte de ese cliente para, lógicamente, poder dimensionar esa instalación de forma correcta. Una vez que tenemos los datos, bueno, pues tenemos que generar una planificación, lógicamente la cantidad de APs que vamos a necesitar para esa infraestructura. La estética muchas veces es un factor detonante. Sobre todo nos encontramos, por ejemplo, en los entornos de hotel donde el cliente, por ejemplo, pues no quiere que se vea el punto de acceso, entonces hay que esconderlo o hay que buscarle un entorno en el cual, bueno, pues dañe en la medida de lo posible, lo menos posible, valga la redundancia, el uso o la visibilidad de estos dispositivos. La visita de la infraestructura o el escenario es sumamente importante, porque de hecho, bueno, pues lo que podemos nosotros entender resulta que hacemos una planificación, por ejemplo, en papel, donde decidimos ubicar los puntos de acceso en una zona y luego el cliente nos dice, no, no, en esa zona no se pueden poner puntos de acceso. O nos encontramos con que nosotros queremos poner ahí los puntos de acceso, pero resulta que luego es prácticamente impracticable, no se puede llegar a esa zona. Por lo tanto, es sumamente importante inspeccionar el entorno para buscar la localización correcta de los APs y para que afecte, digamos, lo menos posible a dañar la señal. El tipo de aplicaciones que vamos a necesitar, es decir, qué tipo de aplicaciones. No es lo mismo quizá a lo mejor un escenario de un almacén donde tenemos unas pistolas donde hay una escasez de dispositivos, como en un entorno de colegio donde vamos a necesitar, por ejemplo, un ancho de banda mucho mayor y vamos a necesitar una continuidad en ese tráfico. ¿De acuerdo?
el tipo de aplicaciones también nos va a requerir un roaming especial. Es decir, por ejemplo, pues en el tema de las pistolas necesitamos un roaming perfecto. Necesitaríamos un fast roaming. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para evitar que haya saltos, porque posiblemente en esos saltos hay algunas aplicaciones pues que esos saltos no le van nada bien. Entonces se cuelgan las pistolas, hay un problema, no ha recogido bien esa información, porque pensad que toda esa información la va recogiendo las pistolas y luego la vuelcan en una aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dependerá del tipo de aplicación como esté hecha. Nos hemos encontrado también aplicaciones de comanderas, de la parte de restauración, donde cuando hay un salto y hay una pequeña pérdida de uno o dos paquetes, pues la aplicación no se comporta nada bien. Entonces, no ha recogido la información de forma correcta. Resulta que hay que volver otra vez a la mesa pues, a recoger la comanda. Es decir, todo ese tipo de cosas, bueno, pues al final también genera un malestar por parte del cliente final que va allí, como por parte de nuestro cliente, ¿no? Que ha contratado nuestros servicios y nuestros servicios no sean del todo apropiados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es sumamente importante que estos factores los tengamos en cuenta. Luego, lógicamente, una verificación. Lo más importante tras haber hecho una instalación inalámbrica es monitorizar y comprobar que los resultados que nosotros teníamos expectativas sobre ellos, pues son los deseados, son los esperados. Que el cliente, bueno, pues reciba o el cliente esté satisfecho con la instalación. Todo funciona de forma correcta, etcétera, etcétera. Y vuelvo a hacer mucho hincapié, una instalación inalámbrica no es una instalación sencilla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es algo que algunas de las factores o de las notas que he querido dejar aquí son un factor importante para tener en cuenta a la hora de hacer un despliegue de forma inalámbrica. Para ello, desde la plataforma de Nebula, pues nos va a ayudar. Es decir, una vez que hemos hecho la instalación inalámbrica, podemos tener información en todo momento de cómo está funcionando esa instalación inalámbrica. ¿Y cómo? Pues en lugar de preguntar al usuario, la experiencia del usuario, pues recogemos la experiencia real de los dispositivos. Es decir, cómo se comportan los dispositivos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer de forma gráfica. De forma gráfica vamos a poder ver el comportamiento de esos dispositivos y si efectivamente pues, se comportan de forma adecuada o no se comportan de forma adecuada. Y lo vamos a poder ver también por espacios de tiempo. Podemos tener un espacio de tiempo, por ejemplo, donde se comportan de forma correcta y en otro espacio de tiempo se comportan de forma incorrecta. Por ejemplo, pues aquí de forma gráfica vemos comportamiento en el último día, el comportamiento en los 7 últimos días por franjas horarias, el comportamiento en los 30 últimos días. En base a esto podemos, lógicamente, hacer nuestras modificaciones, hacer nuestros cambios, aumentar potencias, reducir potencias, incluso modificar una AP de lugar y cambiarlo. ¿De acuerdo? Yo creo que también esto será una experiencia bastante positiva para el cliente final cuando resulta que después de haber hecho la instalación le llamamos un día y le decimos, oye, mira que resulta que hemos estado evaluando tu instalación y encontramos que es mucho mejor poner el AP en lugar de donde lo habíamos puesto, lo voy a mover 3 metros a la izquierda, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Pues también es una sensación positiva que vamos a dejar de cara al cliente final. Incluso aunque el cliente no lo haya percibido. Pensad que muchas veces en un entorno, digamos, más público, donde vamos a ofrecer una infraestructura inalámbrica pública, pues no siempre vamos a tener quejas de los clientes. A lo mejor el cliente, si no le funciona, pues directamente ni se conecta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso. Nosotros vamos a pensar que aquello está funcionando perfectamente y luego resulta que es un poco, bueno, pues aquello no ha salido como quería. Entonces, es sumamente importante el poder tener una monitorización en todo momento de cómo se está comportando esa red inalámbrica.
acuerdo? De hecho, nosotros lo hacemos con la herramienta Wireless Health que viene en la plataforma Nebula, ¿de acuerdo? Como veis, de forma gráfica me va a mostrar, ahora lo veremos un poco con más detalle y lo veremos en un entorno real para que veáis el comportamiento, digamos, de forma gráfica de cómo está esa red inalámbrica, ¿de acuerdo? Wireless Health nos va a proporcionar una representación gráfica, ¿de acuerdo? Pues de cómo está esa calidad inalámbrica. Si vemos la fotografía de la izquierda, bueno, pues podremos pensar que la instalación inalámbrica está perfecta. Es decir, es una instalación inalámbrica donde tenemos algunos puntitos rojos. Ahora veremos qué es esto. Y la mayoría de la infraestructura pues está en verde. Quiere decir que aquello está funcionando a las mil maravillas. Independientemente de lo que nos pueda decir el cliente. Nos pueda decir una cosa o nos pueda decir otra. Nosotros estamos observando la realidad. Es decir, la realidad, esto es lo que están marcando los dispositivos. Por lo tanto, el dispositivo nos indica que la infraestructura inalámbrica está funcionando de forma correcta. Sin embargo, si vemos el entorno de la derecha, pues veremos que es una pésima instalación inalámbrica. Es decir, tenemos infinidad de puntos rojos. ¿Qué son estos puntos rojos? Son retransmisiones de información que se está produciendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Si estamos retransmitiendo, estamos perdiendo paquetes, estamos perdiendo información, estamos necesitando volver a generar esa información. Por lo tanto, quiere decir que aquello no está funcionando. Bien porque hay interferencias, bien por el motivo que sea. Tendríamos que, bueno, pues indagar más en detalle cuál es el motivo de este, bueno, pues principal problema. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a categorizar esos puntos? ¿De acuerdo? Bueno, pues digamos que cada 3 minutos los dispositivos van a dejar una marca. Es decir, aquí, como vemos, si se produce un reintento, vemos aquí una señal buena donde tenemos los parámetros de request to send y clear to send, ¿de acuerdo? Para iniciar los procesos de secuencia. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos un proceso de secuencia, la secuencia 11, tenemos una ACK en la secuencia 11, es decir, que ha ido correctamente, iniciamos la secuencia 12. Correcto, etcétera, etcétera. No hay retransmisiones. ¿Qué ocurre cuando se producen, bueno, pues una pérdida de algún paquete, una pérdida de información? Pues tengo una comunicación donde tengo la secuencia 11, por ejemplo, y el ACK pues se ha perdido ese paquete, esa respuesta. ¿De acuerdo? Pues en el siguiente reintento lo que voy a hacer es que voy a volver otra vez a enviar información relativa a la secuencia 11. ¿Por qué? Porque hemos perdido la conexión inicial. Por lo tanto, esto lo que nos va a generar es un nuevo reintento. Tendremos que evaluar el número de reintentos y esos números de reintentos, bueno, pues son los que nos van a generar estos umbrales que tenemos aquí, donde tendremos los puntos. Cada 3 minutos se generará un punto, ya sea si no ha habido reintentos, si hay un entorno de la calidad por debajo del 30%, tendremos que no ha habido reintentos de transmisión, por lo tanto tendremos un punto verde. Si estamos entre el 31 y el 80%, digamos, de esa calidad de la señal, pues se producirán algún punto naranja, quiere decir que se ha producido algún tipo de retransmisión de los paquetes, y si estamos en puntos rojos, pues estaremos hablando de que hay mayor, estaremos hablando que tendremos un 80% de deterioro de esa calidad inalámbrica. Por lo tanto, querrá decir que tenemos muchos reintentos, muchas retransmisiones de la información. Por lo tanto, tendremos que tenerlo en consideración sobre
el comportamiento de lo que está ocurriendo en esta infraestructura inalámbrica. Esto lo vamos a poder seleccionar incluso por radios, por la radio de 5 GHz y la radio de 2,4. Lógicamente, en la radio de 2,4, donde hay más dispositivos, donde hay muchísimos menos canales, donde hay más probabilidad de interferencias de unos con otros, pues vamos a tener un mayor volumen de puntos rojos y puntos naranja, ¿de acuerdo? Pero podremos verificar si efectivamente es un entorno hostil o si es un entorno con el cual se puede trabajar. La radio de 5 GHz pues tendremos un entorno mucho más limpio, ¿de acuerdo? Si en la radio de 5 GHz pues tenemos un entorno con demasiados puntos rojos, pues tendremos un problema. Posiblemente tengamos un problema de alcance, podremos tener un problema de un déficit de puntos de acceso, posiblemente, una cantidad de atenuación dentro del edificio y demás, pues bastante importante, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos ver, bueno, pues datos en periodos de tiempo también, ¿de acuerdo? Para también hacernos una idea durante qué periodos de tiempo se producen pues más interferencias o más peor calidad de la señal y si podemos dar algún tipo de solución ante eso. Bien, aquí no obstante también me va a mostrar la información me la va a mostrar de cara a los APs. Aquí, por ejemplo, pues me va a decir tengo 17 APs que están funcionando de forma correcta y también tendremos la información por usuario, por estación que se está conectando. ¿De acuerdo? Pues aquí tendremos el top de los APs que están teniendo algún tipo de alerta. ¿De acuerdo? Una de las cosas importantes también es que la propia herramienta no solo nos va a poder dar visibilidad de qué está ocurriendo, sino además le voy a poder dar la capacidad de que tome algún tipo de acción. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues en la banda de 5 GHz podemos tomar la acción de modificar de forma automática el ancho de banda de los canales o modificar el DCS para hacer una selección dinámica de un canal mucho más liberado. ¿De acuerdo? De esa manera, bueno, pues conseguiremos una mayor eficacia en nuestro entorno inalámbrico. El umbral de acción, bueno, pues lógicamente está por encima de la franja roja del 80%, ¿de acuerdo? Es cuando se va a activar la optimización de forma automática, ¿vale? Y el umbral de recuperación es el umbral en el cual, bueno, pues vamos a actuar para devolver el ancho de banda, en el caso de que se modifique el ancho de banda, a su estado original, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo un ancho de banda, por ejemplo, que estoy manejando de 80 MHz, ¿de acuerdo? Si alcanzo esos umbrales máximos, tomaré una acción y empezaré a reducir el ancho de banda del canal. Posiblemente pues lo reduzca a 40 o incluso a 20 MHz. Y si se comporta de forma adecuada, pues empiezo a tener valores correctos, pues volveré otra vez a modificarlo o incluso volveré a cambiar el canal. Es decir, a lo mejor estoy trabajando en los canales 36, 48, etcétera, y lo que voy a hacer es, bueno, pues me voy a mover, por ejemplo, pues a los canales 64, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Dependerá un poco de lo que vaya a hacer, ¿vale? La auto-optimización, por ejemplo, para la selección del canal, bueno, pues lo que nos va a hacer es que va a hacer una selección dinámica buscando un nuevo canal de forma más eficiente, ¿vale? Y hará un cambio, ¿vale?
Eso luego, bueno, pues ese cambio, lógicamente no podemos estar haciendo cambios de forma continua. Bueno, pues tendrá un tiempo de bloqueo de 4 horas hasta el próximo, hasta la próxima selección dinámica de esos canales. ¿De acuerdo? Cuando adaptamos el canal, como hemos explicado anteriormente, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que estamos, en el ejemplo este, bueno, pues estamos operando con un ancho de banda de 80 MHz, estamos trabajando en los canales 149, 153, 157 y 161, ¿de acuerdo? Si lo que nos encontramos, por ejemplo, pues es una AP que está trabajando de forma contigua en alguno de estos canales, lo que voy a hacer, si empieza a aumentar el recuento de reintentos, ya que se produce lo que es la interferencia de cocanal, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es voy a modificar mis canales. Lo voy a adaptar, pues por ejemplo, pues el ancho de banda lo voy a adaptar a los 20 MHz, ¿de acuerdo? En base a esa adaptación, bueno, pues veré si existe un cambio en el recuento de los intentos o de los reintentos de transmisión de paquetes. Si seguimos teniendo reintentos, lo que nos vamos a hacer es que nos vamos a mover de un canal a otro. Por ejemplo, si estamos utilizando, disculpar, el canal 161 de 20 MHz y seguimos teniendo problemas, lo que nos vamos a hacer, por ejemplo, pues nos vamos a cambiar al canal 149. ¿De acuerdo? De esta manera conseguiremos evitar o eludir esas interferencias que podamos tener. Si llegamos a un entorno óptimo de recuento, es decir, donde no tenemos retransmisión de paquetes, volveremos otra vez a aumentar el ancho de banda a 40 o a 80 MHz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es una parte importante porque vamos a mejorar de forma automática esa información que vamos a tener en nuestra infraestructura inalámbrica. Y tener en cuenta una cosa, esto no es la experiencia que nos pueda transmitir el usuario, no, esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Es decir, nuestro cliente nos podrá decir que el funcionamiento está perfecto y a lo mejor nosotros nos encontramos que la realidad es otra, es decir, que va bien, pero se puede mejorar todavía más, ¿de acuerdo? Pues entonces, en base a eso, también tendremos la plataforma nos dará información de los criterios, por ejemplo, de los APs que están funcionando correctamente o si tuviésemos alguna AP con una mala calidad de su funcionamiento o una calidad regular de ese funcionamiento, también lo tendremos indicado aquí. ¿De acuerdo? Cuando tendremos un entorno aquí, por ejemplo, donde tenemos una alta densidad de información, de dispositivos, como vemos aquí, lógicamente pues tendremos muchos puntos verde, también tendremos naranja y también pues, posiblemente a lo mejor tengamos algún rojo, ¿vale? Pero estos son los que tenemos que evitar, ¿de acuerdo? Y tenemos que averiguar cuál es el motivo de por qué se producen esos puntos, por qué se producen esas retransmisiones. Al igual que los APs, lo tenemos para los clientes. También tenemos la información donde podemos, vamos a tener un top 10 de los clientes que están generando interferencias. Bien, pudiera ser porque la tarjeta de red de ese portátil o de ese equipo pues no está funcionando de forma correcta o no está configurada de forma correcta o a lo mejor el driver que tiene no está optimizado o tiene algún tipo de deficiencia. Es decir, podemos, sobre todo lo más interesante es que podemos tener información sobre eso, ¿de acuerdo? Y en base a eso, pues podemos tomar algún tipo de acción. Para los clientes, bueno, tenemos la auto-optimización también. Lo que nos va a hacer es que nos va a saltar de un AP a otro.
es decir, estamos en una P, por ejemplo, y estamos teniendo un nivel de incidencias muy alto, un nivel de alertas excesivo, pues lo que nos va a hacer es nos va a mover a otro AP. Como vemos aquí, por ejemplo, estamos conectados a este punto de acceso, tenemos la auto-optimización activada y tenemos, bueno, pues un exceso, empieza a haber un exceso de reintentos de envío de información, ¿de acuerdo? O respuesta de la información, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que, bueno, pues vamos a expulsar a la estación de ese punto de acceso y la vamos a obligar a que se conecte a otro punto de acceso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Posiblemente pues, este punto de acceso pudiera estar a lo mejor saturado, o sea, un punto de acceso que no lo hemos dimensionado de forma correcta o simplemente porque estamos a una distancia mayor de la debida y posiblemente nos hayan podido balancear a ese punto de acceso o el motivo que sea. ¿De acuerdo? Nos podemos encontrar cualquier otro motivo. Para ello, bueno, pues luego todos esos cambios los podremos ver en el log y podremos analizarlos de forma más específica. ¿De acuerdo? Si nos vamos al log, tenemos una categoría que es Wireless Health, donde me va a dar información, pues sí, aquí como vemos, bueno, pues información de la radio 1 de Wireless Health ha alcanzado el umbral, es decir, hemos llegado a un umbral máximo de retransmisiones, ¿de acuerdo? Vale, como vemos, bueno, pues aquí tendremos, por decirlo de alguna manera, todos los mensajes. Hemos alcanzado el umbral de acción, ¿de acuerdo? Hemos alcanzado el umbral de los 80, de una calidad del 80% de degradación y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un downgrade del canal, del ancho de banda del canal a 20 MHz, ¿de acuerdo? Como veis aquí, bueno, pues nos vamos a tener todo este tipo de información que nos va a dar, bueno, visibilidad de qué ocurre en ese entorno inalámbrico, ¿de acuerdo? Bien, si lo vemos un poco, quiero enseñaros alguna consola aquí donde tendremos información algo más real, ¿de acuerdo? De lo que, bueno, pues puede estar pasando, ¿de acuerdo? Dadme un segundo y os la paso al entorno para que podáis verla, ¿de acuerdo? Dadme un segundo que me valido. Vamos a seleccionar la estación, digo la organización, por ejemplo, ¿vale? Bien, tenemos una serie de puntos de acceso, tenemos una, bueno, en este caso es un colegio, posiblemente ahora no haya pues nadie funcionando. ¿De acuerdo? Si nos vamos a Access Point y si nos vamos a Wireless Health, vamos a poder evaluar ese entorno inalámbrico, pues cómo está funcionando, ¿de acuerdo? Vamos a tener visibilidad de ese entorno, a ver el comportamiento, pero el comportamiento real, ¿de acuerdo? Ya que es un comportamiento que están reportando las propias estaciones. Entonces, bueno, pues vamos a tener un comportamiento real. ¿Vale? Si nos vamos, bueno, pues vemos que efectivamente, pues ahora, si nos movemos entre los puntos, son los puntos de acceso, donde se quedan registradas información y, bueno, pues efectivamente vemos que
de 26 APs que tenemos, 26 están funcionando de forma perfecta. Por lo tanto, tenemos una instalación inalámbrica de forma correcta. En este caso no tenemos ningún tipo de acción a posteriori porque, bueno, pues posiblemente tengamos una instalación correcta. Hemos visto que también teníamos entre 11 y 12 estaciones conectadas y esa información, bueno, entre esos 11 y 12, pues estamos viendo que la información es correcta. Posiblemente estén moviendo muy poca información porque sean equipos que se han quedado encendidos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero si nos vamos, por ejemplo, a tener una visión de, por ejemplo, pues los últimos 7 días, pues en esos últimos 7 días siempre estamos hablando de la banda de 5 GHz, ¿de acuerdo? La banda de 5 GHz es en la cual deberíamos de trabajar, sobre todo para tener una experiencia de usuario mucho más eficiente. La banda de 2,4 es una banda prácticamente en desuso, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues cada vez hay más dispositivos, más interferencias, dispositivos, por ejemplo, los dispositivos IoT, pues trabajan lógicamente en esas bandas porque son más económicos hacerlos que funcionen ahí, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero bueno, como veis, aquí podemos, bueno, pues tener un feedback por ejemplo, pues de los últimos 7 días. Vemos que el mayor porcentaje de puntos lo tenemos de forma de color verde, por lo tanto es de forma correcta. Tenemos muy pocos puntitos de forma naranja y ya pues prácticamente, bueno, pues tenemos aquí algunos APs que han tenido algún tipo de incidencia, ¿de acuerdo? Pero la relevancia es poca, ya que pudieran ser a lo mejor estaciones que se han empezado a alejar porque han salido al patio o por algún motivo en especial. ¿De acuerdo? Podríamos verlo con más detalle. ¿De acuerdo? Aquí vemos el número de incidencias que ha tenido, que es bastante bajo. Por ejemplo, son 5 en los últimos 7 días. ¿De acuerdo? Pues este punto de acceso. ¿De acuerdo? Si nos bajamos más hacia abajo y lo hacemos de cara a las estaciones, ¿vale? Los últimos 7 días también que nos muestre la información de esas estaciones, pues también veremos un claro ejemplo de un buen funcionamiento de nuestra red inalámbrica. Por lo tanto, ¿con esto qué queremos ver? Pues que independientemente de lo que nos diga el cliente, nosotros sabemos que la instalación que hemos hecho la hemos hecho de forma correcta. ¿De acuerdo? Hemos visto que aquello está funcionando de forma eficiente. ¿Vale? La información esta, como veis, suele tardar un poco porque, bueno, pues empieza a recopilar información del almacenamiento que tiene en base de datos sobre los puntos, ¿de acuerdo? Para que luego, pues, nos los pueda pintar de forma gráfica en la pantalla. ¿Vale? Como veis, se repiten esos ciclos. Lógicamente, estos son los ciclos de horario escolar, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Vemos otra vez la repetición, vemos otra vez la repetición, vemos otra vez la repetición. Quizá podemos incluso apreciar que con respecto a esta semana, por ejemplo, pues hemos visto que en las siguientes semanas posteriores hay menor número de dispositivos que tienen algún tipo de problema, etcétera, etcétera. Esto también podemos hacer un ejemplo de, bueno, estos puntos rojos podemos identificar o podemos llegar a identificar que a lo mejor el problema se debe a que, bueno, pues cuando salen al recreo tienen, digamos, siguen estando conectados, por ejemplo, si tienen algún teléfono móvil y demás, siguen estando conectados a la conexión inalámbrica y a lo mejor la intensidad de señal es mucho mayor, a lo mejor estamos por encima de los 80, etcétera, etcétera. Deberíamos de
de analizar esto de forma muy específica para cada entorno, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor reduciendo, expulsando a las estaciones cuando lleguen a una intensidad de señal, por ejemplo, de 75 dBm, pues a lo mejor conseguimos el reducir esos puntos en rojo que tenemos, ¿de acuerdo? O también otra manera de reducir esos puntos, bueno, pues podemos coger y decir, bueno, pues vamos a darle a la herramienta que tome sus propias decisiones para que modifique, por ejemplo, pues los canales de los puntos de acceso, etcétera, etcétera, para que aquellos puntos que nos encontramos en rojo, pues se palíe esa posible problemática. ¿De acuerdo? Si nos vamos, por ejemplo, pues en este caso, pues hemos estado viendo la información con respecto a la banda de 5 GHz, pero para que veáis, si la contrastamos con la banda de 2,4, pues lógicamente vamos a tener muchos más puntos rojos, porque la banda de 2,4, bueno, pues es una banda con menos canales, por lo tanto se interfieren más los APs, dependiendo también a lo mejor la zona en la que esté. No será lo mismo un colegio que esté a las afueras de una ciudad que un colegio que esté integrado dentro de la misma ciudad, donde tendremos, por ejemplo, pues más cantidad de peor calidad. Como veis, aquí nos da más bien un claro ejemplo de que hay prácticamente una gran similitud. Bueno, sigue habiendo más puntos verdes, ¿vale? Pero sí que ha crecido el número de puntos naranja y, lógicamente, el número de puntos rojo. Estamos hablando de la banda de 2,4. ¿Qué significa esto también? Pues que debemos pensar en hacer un despliegue inalámbrico para llegar a esa banda de 5 GHz. Por lo tanto, sabéis que para llegar con la radio de 5 GHz a un determinado punto necesitamos más potencia que con la banda de 2,4. Es decir, la banda de 5 se propaga de mucho más corto. El espacio que recorre, al oscilar a mayor velocidad, pues el espacio que recorre es mucho, mucho menor. ¿De acuerdo? Bueno, pues en base a toda esta información, pues ya podemos empezar a tomar algún tipo de acción. Pues podemos llegar aquí, podemos irnos a la parte de configuración de los puntos de acceso, podemos reducir o ampliar las potencias, dependerá de cada uno de ellos. Y podremos, por ejemplo, pues ajustar los umbrales. Aquí tenemos un umbral bastante elevado de 82 dBm, pues lógicamente yo acortaría ese umbral de 82 dBm y pues, lo pondría muy cercano a los 75 dBm. Pero esto, lógicamente, tendremos que hacerlo con teniendo consecuencia, ya que normalmente este tipo de prueba, bueno, pues lo debíamos o lo debemos de hacer en los días posteriores a la instalación y la puesta en marcha, pues tendremos un periodo, digamos, de transición en el cual vamos a ajustar. ¿Para qué? Porque si ahora llegamos aquí y empezamos a bajar esto, pues si nos podemos encontrar que a lo mejor en la instalación inalámbrica no hemos contemplado la cantidad de puntos correcto, o a lo mejor no hemos contemplado el tener los puntos de acceso de forma adecuadamente colocados. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues podemos, al reducir, perdón, el umbral, podemos llegar a dejar zonas en los cuales cuando un usuario llegue, pues se va a expulsar y no va a ser capaz de conectarse a otro punto de acceso. Entonces, bueno, pues es algo que debemos de tener en cuenta a la hora de hacer un despliegue de forma eficiente. ¿De acuerdo? Bien, pues nada más. Esto es todo por mi parte. Espero que haya sido una sesión constructiva con la información que hemos mostrado aquí. Pues espero que, bueno, pues os haya dado un poco más de luz de cómo debemos
de plantear una instalación inalámbrica y cómo Zyxel, en este caso, pues nos ayuda a tener una visión real de el estado de nuestra infraestructura inalámbrica a posteriori. Por lo tanto, es sumamente importante esa información. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, muchas gracias a todos por asistir y bueno, pues espero veros en alguna otra formación.